Maud Mayo Colich es la embajadora representante de la Unión Europea, jefe de misión. Para Brújula Internacional siempre es agradable ir a las oficinas, a las casas de los embajadores acreditados ante Venezuela. Además de las embajadas bilaterales, que hemos tenido a muchos embajadores en Brújula Internacional, están las embajadas multilaterales. Y una de las más importantes es la Unión Europea, que representa a 28 países de Europa. La embajadora va a conversar con nosotros. ¿Qué es la Unión Europea, embajadora? ¿Y por qué la importancia en Venezuela? Bueno, buenas tardes, sí. Y gracias por recibirme, bueno, y por estar en esta casa de la delegación de la Unión Europea, que ya tiene muchos años en Venezuela. La Unión Europea es la organización de hoy en día 28 países de Europa que han decidido construir su integración conjuntamente. El proceso de integración de la Unión Europea empezó ya en los años 50, con en la época 6 países, ha sido profundizándose y también añadiendo países. De 6 países hoy son 28, dice usted, ¿no? Sí. Además comenzó como un mecanismo de cooperación económica, como Comunidad Económica Europea en el 57, ¿no? Exactamente, y después poco a poco ha sido más la integración, ha alcanzado la integración también a nivel político y especialmente en el nivel de las relaciones internacionales de la Unión Europea. Por eso se llama ahora Unión Europea. Exactamente. Desde el Tratado de Maastricht, ¿no? Exactamente, y eso, el Tratado de Maastricht, que era en 92, aún más fue profundizado con el Tratado de Lisboa en el 2009, y las relaciones exteriores de la Unión Europea ahora están representadas por la Unión. Los países han elegido dar su representación exterior a través de las delegaciones de la Unión Europea en los países en el exterior. Inclusive tuvieron ustedes un proyecto de constitución para toda Europa que lo recoge el Tratado de Lisboa del 2009, ¿no? Exactamente, la Constitución no se pudo dar, había ciertas resistencias por una propia Constitución de la Unión Europea, pero los aspectos más salientes, los más para ganar en eficacia, se han retomado en el Tratado de 2009. O sea, aparte de que hay embajadores aquí de los países europeos, usted representa a la Unión Europea en su conjunto. Exactamente, y entonces eso significa que en la práctica coordinamos acciones con los embajadores de los países miembros que tienen presencia. En Venezuela son 12, hay 12 embajadas de los 28 países miembros de la Unión Europea, y nos coordinamos, nos reunimos a todos los niveles para hablar de asuntos culturales, hacer eventos conjuntamente, o hablar de las cosas económicas, de los temas comerciales, y también a nivel de los jefes de misión, de los embajadores, nos coordinamos. Y así también en toda América Latina, en Europa, en África. En el mundo entero. Ahora, en Europa, además, ustedes hubo recientemente elecciones para el Parlamento Europeo y cambio de autoridades. Sí, y fue un momento bien importante. En mayo pasado tuvimos las elecciones del Parlamento Europeo. Los diputados ahora tienen cada vez más implicación en el proceso de integración europea, los diputados europeos, y estas elecciones ahora tienen una consecuencia en quién se elige como presidente de la Comisión Europea, presidente de la Unión Europea. Y ahora la Unión Europea está en el proceso de decidir cuáles son sus autoridades, como consecuencia de las mayorías políticas que han salido de las elecciones del Parlamento en mayo. Por cierto, su canciller es una mujer, siguiendo la tradición de la primera ministra de Relaciones Exteriores, ¿no? Bueno, parece que sí. La primera, efectivamente, fue la señora Ashton, una británica, en el mandato anterior como alta representante y vicepresidenta de la Comisión Europea. Y la nueva alta representante en Relaciones Exteriores será la señora Federica Mogherini, una italiana. ¿Y de los venezolanos europeos se sienten también representados con ustedes? Porque hay, además de las embajadas de España, Francia o Alemania, esa labor también, porque tienen pasaporte con ciudadanía europea, ¿no? Exacto, es una particularidad en Venezuela, es algo muy importante que destacar. Hay más o menos 1 millón de venezolanos que también tienen un pasaporte europeo. Y se dice que hay 4 a 6 millones de venezolanos que tienen una origen muy cercana a Europa, 1 o 2 generaciones.
Entonces sí, ese vínculo existe de una cierta manera, pero hay que consolidarlo, porque todavía la gente no se da necesariamente cuenta de este vínculo con la delegación de la Unión Europea. A nivel académico y a nivel político, en los parlamentos, en los círculos de poder en América Latina, se habla del modelo europeo como paradigma, como modelo a seguir. ¿Cuál es la estructura en general de esa Unión Europea? Además del Parlamento, hay una banca europea. ¿Qué otros organismos? Bueno, la construcción europea en sí misma es un poco complicada. ¿Por qué es complicada? Porque tiene que reunir las condiciones que cada país pone a poder entregar una parte de su soberanía. Es un modelo de una cierta manera porque es una integración que se ha hecho poco a poco. Poco a poco significa que han puesto las instituciones esenciales, son por una parte el Parlamento Europeo, los diputados que están elegidos directamente por el pueblo europeo, y la Comisión Europea que es un ente supranacional que propone la legislación que van a adoptar los ministros que representan los países, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, que funcionan un poco como dos cámaras, si comparamos como a un sistema nacional. Entonces, esas son las tres instituciones mayores, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Pero además tienen coordinación en políticas bancarias, el Banco Europeo. Alors, hay el Banco Europeo, hay también el Eurogroup de los países que hacen parte de la zona euro, no todos los Estados miembros de la Unión Europea. Es interesante clasificar eso porque hay, creo que 17 o 18, sí, no sé, eso. ahora países que no son todos los de la Unión Europea en el euro. No, todavía no. Hay unos que no quieren y unos que sí quieren, pero que todavía no han alcanzado los criterios para poder hacer parte del euro. Lo mismo pasa con Schengen, que es borrar las fronteras. No todos son miembros del Tratado de Schengen. No todos. Entonces, son unas de esas particularidades de la Unión Europea que normalmente se integra con todos a la vez, pero a veces sobre unos temas se elige poder hacer, como se dice en francés, à la carte, elegir las políticas sí. en... Y en América Latina, la relación con América Latina, ¿cómo ha sido la Unión Europea en general? Bueno, la relación con América Latina es como una relación muy de familia, porque la identidad cultural que hay entre las dos regiones es muy importante. Hay un vínculo muy fuerte en ese sentido. Por supuesto, más fácilmente son los países del sur de Europa que tienen más relaciones históricamente con América Latina, pero están llevando justamente los otros miembros de la Unión Europea a tener relación con América Latina porque ellos saben todas las riquezas que hay en estos países de América Latina. Embajadora, sé que tenemos que tomar un tema que es muy importante, que es el tema del calentamiento global, la emergencia que hay ambiental en el mundo. Hay eventos que están realizándose, usted está promoviendo un seminario. Vamos a un corte y venimos con esa información más precisa sobre el tema del medio ambiente y sobre todo lo que es el cambio climático. Ya regresamos.